para que, para que estén al tanto. Bueno, el día de hoy nos toca abordar un poquito lo que son los temas de las unidades que quedan, que serían la 3, la 4 y la 5. Antes de eso, quisiera ver si alguna persona se anima ahí a contarnos cómo le fue con la experiencia del análisis de la película. Es una película fuerte, yo sé que sí, pero esa película es todo un clásico. Es una película de los 70s y durante muchos años se ha utilizado en los ambientes de psicología para poder explicar la teoría del conductismo de una manera, pues bastante gráfica. Y quisiera ver si alguna o alguno me quisiera compartir un poco la experiencia con lo de la película, ¿qué les pareció? No tanto, digamos, la película en sí, de que si tienes escenas grotescas o no, o sea, yo quiero que por favor me compartan la experiencia de cómo vieron o si lograron ver la teoría a través de la película, si lograron entender lo que es el condicionamiento, cuál es lo de la cuestión de que se extinga una conducta, el castigo. Esa es la parte que me gustaría que me pudieran compartir. Entonces, no sé si alguna persona se anima a contarnos su experiencia. Pueden alzar la manita o nada más abrir el micrófono. Ninguno, ninguna. Es importante conversar el tema porque es la única forma en que uno puede corroborar que evidentemente hubo un aprendizaje. Entonces sería importante que nos pueda, o sea, que alguna persona pueda participar, porque la idea de la tutoría tampoco es que solo venga a ser yo la que hable, porque yo la materia ya me la sé. Entonces lo importante, lo que me gustaría es que alguna, porque creo que ahorita solo están mujeres conectadas, nos pudiera compartir la experiencia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, yo voy a decir lo que, lo que me pasó a mí, por decirlo así. Ajá. Bueno, yo lo primero que hice, creo que lo hice mal, pero yo primero vi la película. Ujú. Entonces, bueno, sí, la película es fuerte y todo lo demás. Yo al comienzo dije, uy, ¿qué es esa película? Pobrecito y todo el señor y todo lo demás. Y después de que vi la película, leí y de verdad yo dije, no puede ser, realmente la película es como que la hicieron, como que leyeron todo eso y lo hicieron. Ujú. Para mí fue muy increíble de que hable exactamente de la teoría, ¿verdad? De cómo lo abarca y lo abarca para mí lo abarca como en todas las etapas, muestra como todas las etapas y cómo se empieza a desarrollar todo. Entonces, para mí fue realmente impactante porque yo al primero critiqué la película, dije, ay, qué película más fea y vea. La película se me hizo interesante, se me hace muy interesante los diseños y como la abarca el que la hace, es como diferente, pero después de haber leído, yo dije, no puede ser, es que realmente está hecha para eso. Sí. La pueden Muchas, utilizar muchísima gente y me imagino que los psicólogos la utilizan mucho porque sí, abarca demasiados temas y ujú. da a entender todo lo que es sobre la teoría, entonces en eso sí me ayudó a entender lo que leí, por decirlo así. Si yo lo hubiera Sí. leído antes, tal vez no lo hubiera entendido tanto. La película me ayudó a entenderlo todo realmente. Ok, bueno, qué dicha. Muchísimas gracias, Paola, por la intervención. Y bueno, como ya la compañera lo señaló, la película, ¿verdad? Pues sí, evidentemente es una crítica, digamos, la película, cuando nosotros lo analizamos y por eso, digamos, ahorita cuando vayamos a verlo el capítulo 3, ustedes, o tal vez ya lo leyeron, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que las funciones ejecutivas o las funciones que tiene nuestro cerebro, que nos diferencia de los animales, que a pesar de que algunos animales tienen formas de comunicarse, no pueden hablar ni construir oraciones como nosotros lo hacemos. Entonces, la forma de que nosotros tenemos, digamos, como diferenciarnos de esa conducta animal, principalmente es por nuestra línea de pensamiento, porque podemos analizar, racionalizar. Entonces, cuando nosotros utilizamos elementos gráficos como la película de la naranja mecánica, nos deja visualizar, ¿verdad? No solamente la crítica al conductismo como corriente, sino también la crítica social, digamos, a cómo eran los tiempos. Si bien
Sí, es una película que tiene violencia, tiene escenas de abuso, o sea, es gráficamente, ¿verdad? Puede ser muy grotesca y yo entiendo, digamos, porque por ahí algunas personas le comunicaron a la encargada de cátedra pues, que la película no les había gustado, ¿verdad? O que les había hecho sentir, digamos, tal vez incómodas algunas escenas y es comprensible y, digamos, no, el afán nunca fue ofender a nadie, ¿verdad? Ni que ninguna persona se sintiera vulnerabilizada, o, ¿verdad? Pero la película tiene esa capacidad de mover en otras personas sentimientos que quizás, ¿verdad? Tal vez uno no los puede sentir con otra película. ¿Por qué? Porque tal vez, digamos, aunque uno no haya tenido una situación de abuso, ver cómo abusan a alguien es algo chocante. Eso, digamos, nos permite a nosotros conocer también, ¿verdad? Este, como desde qué principios, ¿verdad? Morales nos movemos. Y eso está muy bien. Ahora, en los años de los 70, ¿verdad? Pues la cuestión, por lo menos, desde el machismo era terrible, ¿verdad? La cuestión de la sexualización de la mujer, inclusive era como una época muy hedonista, si se quiere, porque había como un culto al cuerpo, porque ustedes vieron que habían, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como estatuas, o muchas de las decoraciones eran de signos fálicos y todas estas cosas. Bueno, entonces, en esa época, todavía la ciencia psicológica, digamos, estaba orientada a entender más que el pensamiento de las personas, la conducta. Y por eso se llama, ¿verdad? Pues la teoría conductual. ¿Por qué? Porque se basaba digamos, en respuestas muy básicas de asociación, ¿verdad? Que puede tener el ser humano. Porque, digamos, cuando ustedes ya leyeron la lectura, bueno, se dieron cuenta que los estímulos, ¿verdad? Pueden provocar respuestas esperadas en ciertos individuos dependiendo de cómo se manejen estos estímulos, ¿verdad? Ojalá que se acuerden del ejemplo del perrito de Pavlov, que cuando escuchaba la campana sin que se le enseñara el pedazo de carne podía salivar. Bueno, entonces, para ese momento sociohistórico, la ciencia de la psicología, ¿verdad? O por lo menos la rama del conductismo se enfocaba en eso, en esas respuestas más como visibles y las conductas que el ser humano desarrollaba. Por eso, eventualmente, ¿verdad? La teoría conductual no es que no sirviera del todo, pero no es como lo quisieron poner en su momento, de que era como la solución máxima a un montón de problemas que tenían la sociedad y en la educación para las personas que tenían problemas de aprendizaje, etcétera, ¿no? O sea, los programas conductuales sirven y te ayudan, digamos, a modificar conductas. Y la idea es que, digamos, por ejemplo, en casos de personas con adicciones, en caso de personas, digamos, o cuando se está trabajando con niños pequeños, el conductismo le sirve digamos, a uno como psicólogo o a los futuros docentes para poder lograr conductas, digamos, que se pueden mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque si usted no presenta el mismo estímulo o si el estímulo se quita, la conducta se extingue, que es lo que le pasa al protagonista, ¿verdad? En el momento en que él ya dejó de recibir todas esas terapias y las cuestiones adversivas que él recibía, eventualmente salió bueno, pero esa es como que esa conducta, ¿verdad? Agresiva y toda esa mente, digamos, como no me gusta usar la palabra malvada, pero bueno, vamos a utilizar ese juicio de valor, ¿verdad? Todas las cosas, digamos, que socialmente son malas y que él se estaba manifestando y que supuestamente ya se había curado, regresaron. Entonces, por eso el conductismo, y pues no es que no sirva, sí funciona, la técnica en sí funciona, lo que no se puede hacer es, digamos, o no se utiliza ya para tratamientos para personas, digamos, con problemas de abuso de abusos sexuales o con problemas de violencia extremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los abusadores sexuales se ha comprobado en diferentes estudios e investigaciones que ni siquiera con la castración química, digamos, ellos logran, digamos, romper ese patrón abusivo. Hay personas, digamos, hay personas que fueron abusadores sexuales que inclusive, digamos, les amputaron los genitales o que tuvieron otro tipo de terapias adversivas y aún así seguían presentando la conducta abusiva. Los que no podían violar, digamos, como el pene, entonces utilizaban objetos. Entonces, ahí es donde la cuestión, ¿verdad?, de la conducta de la violencia y del abuso es una cosa muy, muy compleja que no se puede, digamos, controlar solamente digamos, manipulándole la conducta a la otra persona. ¿Por qué? Porque sí, si hay un estímulo, ese estímulo logra
que la persona dé una respuesta, pero esa respuesta se va a extinguir si el estímulo se extingue, ¿verdad? Entonces, o se quita, perdón. Entonces, eso es lo importante, digamos. Bueno, les voy a enseñar aquí. Estos calendarios semanales, digamos, esto es lo que el conductismo viene digamos, a colaborar ahora en lo que es la educación. ¿Por qué? Porque muchos profesores, profesoras, ¿verdad? Psicólogos, orientadores, inclusive, utilizan este tipo de modificadores, ¿verdad? Para lograr, no sé, que un estudiante mejore sus calificaciones, que mejore por lo menos su conducta en clase. Para ese tipo de cosas, digamos que la teoría conductual sí es funcional y ayuda mucho, pero, ¿verdad? O sea, terapéuticamente para cierto tipo, digamos, de trastornos o problemas no era tan efectiva. Y finalmente, bueno, pues la película La Naranja Mecánica no solamente, ¿verdad?, hace la crítica a la situación social que estaban viviendo las personas en esos años, ¿verdad?, en los años 70 y por ahí, sino que también hace una crítica, ¿verdad?, a la teoría como tal, porque en algún momento se pensó, ¿verdad?, que era la solución a todos los problemas sociales y no es así. Entonces, bueno, eso yo creo que el capítulo 2 pues lo tienen ahí clarito digamos, para fines de de la carrera de ustedes y así, ¿verdad? Porque creo que la gran mayoría estudian cosas relacionadas con educación preescolar y eso. Entonces, para fines, digamos, de lo que eventualmente ustedes van a poner en práctica cuando ya estén trabajando, sean profesionales, bueno, la parte conductual, pues sí la pueden manejar, ¿verdad? Desde la cuestión de modificación. Igual, digamos, por ejemplo, cuando un chiquito no puede o le ha costado mucho controlar esfínteres, ¿verdad? Se les hace como un programita de modificación conductual de esas, es más como un condicionamiento. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, ¿cómo lo aplicaría yo en la vida real? Bueno, entonces, si yo estoy tratando de que un chiquito controle esfínteres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se va a llevar al chiquito cada 2 horas al baño, orine o no orine, ¿verdad? Y entonces cuando el chiquito logra orinar, se le puede dar un estímulo, ¿verdad? Generalmente, digamos, se utilizan cosas que a la persona, ¿verdad? O al sujeto que se quiere condicionar le interesen, porque no es como que yo le voy a dar, digamos, 100 colones porque a los chiquitos la parte monetaria no les importa, pero les gusta, no sé, las galletas, ¿verdad? Cuando se trata de corregir una conducta, cuando uno está estableciendo límites, ¿verdad? Con los niños, sí se recomienda que no se condicione, digamos, con cuestiones no solo con cuestiones materiales, digamos, por ejemplo, no es que te voy a dar una galleta o un chocolate cada vez. ¿Por qué? Porque si no, la persona realmente se condiciona en función del estímulo y no por la conducta que se quiere modificar. Por ejemplo, igual, entonces si tampoco se recomienda condicionar con cuestiones afectivas, ¿verdad? Porque no es como que se le va a decir a un niño, bueno, si usted no hace eso, entonces vamos a dejarte de querer. Jamás, ¿verdad? Eso no debería utilizarse de esa manera. Sin embargo, en algún momento se utilizó y no es que no haya pasado, sí sucedió, pero no se debe hacer. ¿Por qué? Porque también entonces ahí se daña emocionalmente al niño. Por eso hablamos de conductas, ¿verdad? Que no vayan a afectar de gran manera a la persona. Entonces, por ejemplo, sí podemos ayudar a alguien a incentivar el hábito de lectura. Por ejemplo, para las personas fumadoras, el conductismo, o las técnicas conductuales se utilizan en terapia para dejar, digamos, como de fumar, o en general con las adicciones, como ya mencionaban, las adicciones no se quitan, las adicciones se trasladan, ¿verdad? O sea, el principio básico dice que la persona no va a perder su adicción, sino que lo que se hace en terapia es tratar de que la persona, esa ansiedad o esa ¿verdad? Como sensación que le impulsa a consumir a la persona, es lo que se trata de modificar para que en lugar de que la persona consuma, haga otra cosa. Entonces se les recomienda hacer ejercicio, limpiar, leer, o sea, cosas que vayan a edificar o a que la persona, ¿verdad?, le traiga un beneficio. Pero más o menos, digamos, en función de eso es que funciona, valga la redundancia, todo lo que es la teoría conductista. Entonces, bueno, vamos a continuar. Yo les traje ay no, perdón, yo les traje bueno, les traje no, ¿verdad? Les voy a compartir un video que habla un poquito sobre lo que es la neuropsicología, que es lo que vamos a ver del capítulo 3, y después lo vamos a comentar, pero denme un chance por esto. Entonces, me avisan si lo pueden escuchar, porque la vez pasada no se podía escuchar. ¿Sí escuchan?
No, profe. No. No, No sé si entonces suave porque, Yo tampoco. hoy, porque aquí cuando yo le doy share aquí. Que estudia las relaciones entre el sí, cerebro ¿verdad? y la conducta, tanto Sí, en ahora sujetos sí. sanos Ok. como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Difiere de otras neurociencias conductuales en su objeto de estudio, ya que se centra de modo específico en el conocimiento de las bases neuronales de los procesos mentales complejos. Por esta razón, los sujetos de estudio de la neuropsicología son casi exclusivamente seres humanos y las conductas estudiadas son más específicas de nuestra especie, como pensamiento, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y formas más complejas de motricidad y percepción. La neuropsicología Las aportaciones de Alexander Romanovich Luria fueron decisivas por su rigor Perdeme un momentito porque se me hizo un enredo aquí y me cambió de video. No. Yo tampoco. estamos en espera, ¿eh? Ah, No, todavía no. ¿No están escuchando otra vez? no, No, ni el profe. video No, se pasa. profesora. De hecho, estamos en unidades funcionales de Luria. ¿Perdón? Bueno, a mí no se me muestra nada en la pantalla. A mí me sale un video de unidades funcionales de Luria. No, ay, no, no puede ser, espera. Vamos de nuevo, denme un momento para ver qué fue lo que pasó. Ahora sí, ese es el video. Ahora sí, Sí, ahora sí, profe. listo, ok. ¿Por qué no me dejas? La neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Difiere de otras neurociencias conductuales en su objeto de estudio, ya que se centra de modo específico en el conocimiento de las bases neuronales de los procesos mentales complejos. Por esta razón, los sujetos de estudio de la neuropsicología son casi exclusivamente seres humanos y las conductas estudiadas son más específicas de nuestra especie, como pensamiento, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y formas más complejas de motricidad y percepción. La neuropsicología es una neurociencia conductual que utiliza el método científico natural para el estudio del cerebro y lo hace mediante el procedimiento hipotético deductivo o a través del método analítico inductivo,
Mediante el método hipotético deductivo establece hipótesis que son refrendadas o refutadas mediante la realización de experimentos. A través del procedimiento analítico-inductivo, realiza experimentos para poner a prueba la relación funcional entre variables controladas. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla qué es la neuropsicología y qué estudia. ¿Listos? Aquí vamos. Estudia las funciones mentales superiores. Se centra específicamente en el estudio de los procesos cognitivos superiores: pensamiento, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, percepción y motricidad. También estudia las consecuencias del funcionamiento cerebral sobre la conducta emocional. Trata preferentemente de las manifestaciones del córtex cerebral asociativo. Hay dos razones que justifican este hecho. En primer lugar, la corteza asociativa es la principal responsable de los procesos cognitivos superiores. En segundo término, esta es una zona muy susceptible de resultar dañada, lo que puede afectar a los procesos cognitivos. Otras áreas del encéfalo como cuerpo calloso, tálamo, ganglios basales, amígdala, hipocampo o cerebelo también pueden tener implicaciones sobre la conducta, por lo que sus lesiones también pueden afectar a las funciones mentales superiores o la regulación de la actividad emocional. Estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Existe una división entre la neuropsicología básica y neuropsicología clínica. La neuropsicología básica aborda el estudio de las relaciones entre la cognición y el cerebro en sujetos sanos y en cierta medida es claramente homologable a la neurociencia cognitiva. La neuropsicología clínica estudia las consecuencias del daño cerebral sobre la conducta, trastornos del pensamiento, síndrome disejecutivo, afasias, amnesias, agnosias, apraxias y alteraciones neuroconductuales. La neuropsicología clínica tiene un mayor peso que la neuropsicología básica en la dedicación profesional de los neuropsicólogos, ya que en la mayoría de las ocasiones estos centran su actividad en las personas con disfunciones cognitivas o trastornos de conducta, en las que se sospecha que ha existido afectación del sistema nervioso central. La División de Neuropsicología de la Asociación Americana de Psicología define al neuropsicólogo clínico como un psicólogo profesional que aplica criterios científicos para la evaluación e intervención, basándose en el estudio científico del comportamiento humano y relacionándolo con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central. Utiliza modelos humanos. La neuropsicología humana coexiste junto a la neuropsicología de otras especies de mamíferos, pero cada una tiene su propia especificidad. En primer lugar, existen dificultades deontológicas, ya que no es posible inducir lesiones experimentales del sistema nervioso en humanos, salvo en situaciones excepcionales en las que hay que recurrir a la neurocirugía terapéutica. En segundo lugar, la cognición animal y humana no siempre son extrapolables, ya que los procesos cognitivos de la especie humana son cuantitativa y cualitativamente muy diferentes a las de cualquier otra. Una prueba es que la proporción y extensión de neocorteza en cualquier especie animal es muy inferior a la de los seres humanos. La investigación psicofisiológica con modelos animales ha aportado valiosas informaciones sobre determinados procesos básicos del hombre, pero hay grandes limitaciones a la hora de establecer generalizaciones excesivas, dado el gran diferencial cualitativo existente entre la actividad mental superior de la especie humana y la de cualquier otra especie animal. Carácter interdisciplinar. En sus orígenes, la neuropsicología surgió como una nueva especialidad autónoma, gracias a la convergencia y las aportaciones procedentes de disciplinas muy diferentes como la neurología, biología, neurofisiología, neuroquímica, neuroradiología, medicina nuclear, psicología experimental, farmacología, fisiología y psicología cognitiva. Además, su carácter interdisciplinar también se debe a que los neuropsicólogos ejercen su actividad dentro de un ámbito igualmente interdisciplinar en el que atienden el daño cerebral junto a otros profesionales como neurocirujanos, neurólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y neuropsiquiatras. Si quieres conocer el origen y desarrollo histórico de la neuropsicología, en el canal ya contamos con un video sobre dicho tema. En la Listo. Bueno, como ya vieron ahí en el video, ¿verdad? Entonces, pues la neuropsicología lo que se trata es como, o lo que trata es como de
reconocer, ¿verdad? Los componentes neurológicos que se encuentran, ¿verdad? O que forman parte de los procesos de pensamiento y aprendizaje que tiene el ser humano. Entonces, bueno, el capítulo 3, yo ya les había comentado, ¿verdad? Que realmente, digamos, a mí no me gusta como llegar a repetir lo que viene en el libro, porque el libro ustedes lo pueden leer, por eso me gusta buscar como recursos como este video, o otros recursos que nos permiten a nosotros, digamos, como entender la misma materia desde una visión diferente, ¿verdad? O de una propuesta diferente. En general, digamos, el capítulo 3, pues lo que aborda es explicar un poco esto, ¿verdad? En qué consiste la neuropsicología, por qué se considera una disciplina transdisciplinaria, ¿verdad? O sea, que se colabora o que se fortalece y se robustece de otras disciplinas ya existentes. Y también, pues, se nos hace toda una explicación de lo que es el sistema nervioso, cuáles son las partes del sistema nervioso, que por cierto, digamos, esa es la parte que van a tener que desarrollar con lo del mapa mental. Entonces, la idea, recuerden que en el mapa mental, ¿verdad? O sea, es mapa mental porque de una idea madre, digamos, van a surgir las demás ideas y tienen que estar como vinculadas, ¿verdad? Entonces, lo que queremos entender es cómo funciona el cerebro y cuáles son las partes que lo componen, ¿verdad? El cerebro, bueno, el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, esto porque es importante conocerlo, porque eventualmente, volviendo otra vez, ¿verdad? Al campo de aplicación que posiblemente ustedes le den a la materia, cuando ya estén, digamos, trabajando en una escuela, en un colegio, etcétera, es importante reconocer cuáles, por ejemplo, serían algunas condiciones que puede presentar una persona que nos van a dar seña de que esa persona neurológicamente tiene alguna dificultad o un déficit o algo no le está funcionando, digamos, de la manera esperada. A mí particularmente no me gusta hablar de buen o mal funcionamiento. ¿Por qué? Porque esos son juicios de valor que son o tienden a ser muy subjetivos. Entonces, yo prefiero hablar, digamos, como digamos, de respuestas esperables. Si ustedes ven, digamos, cada persona en su proceso digamos, de crecimiento, de desarrollo y por ende de aprendizaje, va digamos, consiguiendo ciertos logros conforme cumple, digamos, con ciertas edades, ¿verdad? Como ya lo explicaron o como ya ustedes lo leyeron en la cuestión de Piaget, o leyeron más o menos la idea de lo que Piaget proponía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se espera que un ser humano, ¿verdad? En unas condiciones óptimas, empiece, no sé, a caminar entre los 9 y 12 meses. Entonces, no se puede establecer, ¿verdad? Que si la persona, o sea, que si el bebé, ¿verdad? O el niño no caminó a los 11 meses y caminó hasta los 16 meses, ¿verdad? Entonces, ya que eso es una situación, ¿verdad? Una respuesta mala, una respuesta buena. No, es la respuesta que ese ser humano, ese individuo puede dar. Igual está cumpliendo, ¿verdad? Se pasa un poco del rango, pero bueno, la cuestión es que, por eso es que a mí no me gusta usar que si la conducta es buena o mala o que si la respuesta es buena o mala, sino más bien lo esperable. ¿Por qué? Porque si lo ubicamos desde una gráfica, digamos, cuando ustedes tienen una gráfica, ¿verdad? Que está así, y ustedes han visto que ya sea que tiene barras o que venga como como una rayita curva o así, digamos, independientemente del gráfico, hay una cosa que se llama la media. La media significa que la mayoría, digamos, de individuos que estaban siendo, digamos, estudiados en esa gráfica, alcanzaron un cierto nivel. Entonces, ese cierto nivel es la media y se parte de la media, de lo que alcanzó la mayoría. Entonces, por eso, digamos, en cuestiones de procesos de aprendizaje y todas estas cosas, es mejor hablar de lo esperable y no esperable. Pero bueno, entonces, si ustedes tienen algún alumno que, por ejemplo, no sé, que escribe mal ciertas palabras y son ciertas palabras específicas, cambian la D por la B. Entonces, ustedes tienen cierta noción de lo que eso significa y ya ustedes entendieron, ¿verdad?, cómo trabaja la neuropsicología y cómo funciona el cerebro. Entonces, su instinto de profesor le va a decir, ese niño puede ser disléxico, ¿verdad? En mi generación, y me incluyo porque soy disléxica, muchas personas sufrimos ¿verdad? Porque a nosotros en el sistema educativo que nos educaron era una cuestión más memorística y era una cuestión más mecánica, no era una cuestión más de que nos enseñaban a pensar. Entonces, si había niños ¿verdad? O estudiantes, personas estudiantes que no cumplían con cierto estándar, ¿verdad? Con el que nos estaban midiendo,
se consideraba a esa persona o se etiquetaba, ¿verdad? Con que tenía problemas de aprendizaje o que, ¿verdad? Ciertas cosas que no necesariamente, porque la dislexia es una condición y a veces dificulta el aprendizaje, pero no es un problema de aprendizaje en sí, ¿verdad? O no es que una persona tenga, y después se dejó de hablar de problemas de aprendizaje y serían como, se habla un poco más como de limitaciones o barreras, porque no es que la persona no pueda aprender, aprende diferente. Por ejemplo, a mí, en mi caso particular, a mí me costó muchísimo aprender inglés, porque, por ejemplo, en inglés hay muchas palabras que se escriben con TH, y mi dislexia me hacía escribir las HT. Entonces, cuando yo estaba en el centro cultural, que fue donde yo estudié inglés, pues yo entendía la parte oral y la parte escrita me iba como un quebrado. ¿Por qué? Porque yo escribía mal las palabras, pero no era porque yo quería, era porque la dislexia y me costaba mucho. Al día de hoy, digamos que manejo el idioma casi un 90%, pero cada vez que yo tengo que escribir algo, a mí me quedó la inseguridad y yo siempre me fijo. Ahora tengo la facilidad que tiene traductores y Google Translator y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo me fijo y escribo la palabra en Google para ver si está bien escrita. Antes no habían esas facilidades. Posteriormente, en el tema 5, vamos a ver entonces cómo algunas herramientas tecnológicas evidentemente tienen como un impacto positivo en lo que es el aprendizaje. Mucho se habla, ¿verdad?, de que la tecnología y la educación, pero bueno, ahora también vamos a ver un video corto sobre eso. Pero lo importante, ¿verdad?, que estábamos conversando aquí en el tema de la neuropsicología es que nosotros de verdad necesitamos entender el funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso para poder reconocer posibles condiciones que no son las esperables, ¿verdad? O sea, o condiciones más bien, digamos, que nos alertan de que no está la persona estudiante teniendo la respuesta esperable, ¿verdad? Porque entonces sí, ahí cuando en el video se mencionaron algunos otros, ¿verdad? Como la afasia o otro tipo, digamos, como de circunstancias, perdón, de circunstancias como de diagnósticos que se le pueden dar a niños de edad escolar, ¿verdad? Algunos tienen que ver con dificultad visual, algunos tienen que ver con dificultad auditiva, algunos, digamos, padecimientos son más de cuestión neurológica, cuestión de neurotransmisores, inclusive hay cosas que tal vez nosotros no dimensionamos y nosotros tenemos un alumno, un chiquito que tiene así, ¿verdad? Que no respeta límites, que es el chiquito que habla, que se levanta, que se distrae y a veces nosotros, ¿verdad? Digamos, a veces nosotros no. Socialmente, antes, ¿verdad? Y estoy hablando, vuelvo a repetir, del sistema por lo menos en el que yo me crié, a esos chiquitos se le etiquetaba como el niño problemático, ¿verdad? O el niño que no hacía caso, o el niño que tenía que ir a hablar diferenciada, o el niño, ¿verdad? Como con ciertas etiquetas y muchas veces, ¿verdad? Como esa cuestión de que el chiquito no puede quedarse quedito, de que el chiquito desafía, digamos, la autoridad, o que no sigue reglas y todo. Eso es una cuestión que no es porque el chiquito tenga mala conducta, es porque a nivel de neurotransmisores en su cerebro, alguna sinapsis no se está haciendo de la manera correcta y entonces la persona, digamos, no puede acatar las órdenes, o también les pasa a los chiquitos que tienen baja tolerancia a la frustración. Ya es que no sabe perder, es que la competitividad, y es que pero no es porque a nivel, digamos, químico, por decirlo de esa manera, como funciona nuestro cerebro, esa persona, ¿verdad?, que tiene esa falta de control de los impulsos, no puede, ¿verdad?, desarrollar cierta sustancia, y es lo que lo hace a tener esa impulsividad y a tener respuestas, digamos, que socialmente no son aceptadas. Entonces, todas esas cosas son muy importantes de reconocer, de saber, de entender. ¿Por qué? Porque tal como ahora que yo les decía a ustedes que cómo les fue con la película. Yo sé que la película fue ruda y que a algunas no les gustó y eso es respetable, pero digamos, de que la película sea, digamos, grotesca, a que de verdad ayuden al aprendizaje, pues sí, ayudan al aprendizaje, pero si, digamos, yo les pregunto y no, digamos, no me saben cómo explicar en qué consiste el conductismo, entonces realmente, digamos, ustedes leyeron, ustedes vieron la película, pero tal vez no introyectaron esa información, entonces el aprendizaje no se dio. Si no lo logran, digamos, si usted no logra, si usted, digamos, usted está estudiando algo, ustedes están estudiando algo, para comprobar que ustedes entendieron y que además lo aprendieron, ustedes pueden buscar explicarle eso mismo a otra persona. Si ustedes logran de explicarlo de la manera correcta, eso además refuerza,
¿verdad? Lo que ustedes, ese nuevo conocimiento, y eso hace que en la memoria, eso, digamos que ese conocimiento realmente se almacena en la memoria. Pero si yo estudio porque yo necesito pasar un examen o porque yo me leí rápidamente ahí lo del conductismo para contestar las preguntas y yo soy muy ágil, entonces ahí como que ubiqué algunas escenas y entonces ya yo pude hacer la tarea, todo bien porque yo cumplí con la actividad, pero realmente el aprendizaje de qué es el conductismo me quedó, no necesariamente. Entonces, por eso, ahora sí insiste mucho en lo que es la cuestión de tener procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en los que de verdad la persona utilice esas funciones ejecutivas, donde piense, donde analice, donde recuerde, donde clasifique, o sea, etcétera. Entonces, esa es la importancia, digamos, de lo que es la neuropsicología. La neuropsicología nos va a ayudar a entender cómo funcionan esos procesos de pensamiento y cómo están vinculados, digamos, a la parte neurológica. Y además, digamos, también nos ayuda si eventualmente alguna persona presenta, digamos, como una dificultad, alguna situación característica, a ver cómo se le ayuda al tratamiento. Y entonces ustedes como futuros docentes van a tener que trabajar en conjunto con psicólogos, con psiquiatras, con orientadores, con trabajadores sociales, ¿verdad? Inclusive con neurólogos, ya la cuestión, si la, digamos, si la cuestión fuera como un poco más compleja, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando un chiquito tiene una cierta conducta, ¿verdad? O alguna situación, digamos, si ustedes ven que le cuesta mucho leer, que se traba, entonces, ¿qué sería lo más indicado? Bueno, uno entonces empieza a repasar cómo se dan los procesos, por ejemplo, de lectoescritura. ¿Qué del proceso de lectoescritura este niño no está, digamos, logrando hacer? ¿Para qué? Para que de esa manera ustedes puedan, digamos, no sé, en todo caso, ¿cómo se llama? Referir a un profesional, ¿verdad? Que se especialice en esa área, ya sea de neurología, ya sea un terapista del lenguaje, ya sea, ¿verdad? No sé, un neuropsicólogo, etcétera. Pero bueno, básicamente a eso es lo que esta unidad 3 hace como mención y se refiere, digamos, como más, ¿verdad? A cómo funciona el cerebro, cuáles son esas funciones ejecutivas, qué son las cosas que ¿cómo se llama? Que se esperan que una persona, ¿verdad? Cumpla. Y entonces, en ese sentido, bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto, porque si no, entonces podríamos pasar a lo que es el capítulo 4. Entonces, si tienen alguna duda específica de los contenidos del capítulo 3. Si no, no. Bueno, si no hay No hay dudas, dudas. no, Por ok, mi parte, no, profesora. listo. ¿Cómo les ha ido con lo del cuestionario? ¿Ya la mayoría lo hicieron? Yo sí lo hice anoche, profesora, y eso me ayudó muchísimo a ¿cómo se dice?, a internalizar todo lo que había leído. Ok, perfecto. Listo. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que es el capítulo 2. Les voy a pedir que me den un momentito porque necesito atender aquí una situación, ya voy. Profe, una pregunta. Adelante, sí. El cuestionario solo del capítulo 3 es. Sí, correcto. Ok, Sí, gracias. el cuestionario y el mapa mental, ¿verdad? Que son las dos actividades que se abordan para esa unidad. Ahora, la unidad 4 todavía no se ha abierto, se abre el 21 de marzo. Con ese tema, bueno, no sé si ustedes ya le echaron una ojeadita, pero en ese capítulo lo que se va a hablar son de las teorías contemporáneas. Entonces, por ejemplo, se va a hablar de lo que es la inteligencia emocional, la teoría de la inteligencia emocional que propone Gardner. Perdón, las inteligencias múltiples que propone Gardner, digamos, son 4 teorías que, digamos, se abordan en la unidad 4, que sería la inteligencia emocional, la teoría de las inteligencias múltiples, que es la de Gardner, la educación en la creatividad y ya les digo la otra. Ay,
Una creatividad. No, mentira, son 3. Son la de las emociones, la de la inteligencia emocional, la de la teoría de las inteligencias múltiples y la educación de la creatividad. Entonces, en esta unidad, lo que ustedes van a tener que trabajar es la wiki y que es una actividad grupal. Voy a tomarme un momentito para volver a repetir lo que yo dije en la tutoría 1, porque ya me pasó en una asignatura, no en esta, pero en otra asignatura. En las actividades colaborativas, yo sé que a la mayoría de las personas no les gusta trabajar de forma colaborativa. Hay una diferencia entre trabajar colaborativamente y trabajar en grupo. No sé si ustedes la conocen, pero bueno, yo se las voy a refrescar. Se supone que cuando es una actividad en grupo, usted sí se reparte una parte usted, una parte el otro compañero, otra parte y así, y luego todas las partes es digamos como un resultado final. La idea del trabajo colaborativo es que todo se construya entre todos. Por eso es que a la mayoría de las personas no les gusta, porque lograr coincidir, digamos, o coordinar con 5 personas o 4 personas más para, no sé, conectarse 1 hora o 2 horas ¿verdad? A la semana o ustedes se acomodan como sea. Esa es la parte, digamos, que a la mayoría de las personas no les gusta, pero bueno, eso es parte de los objetivos de aprendizaje que tiene el programa de esta asignatura, entonces hay que cumplirlos. Entonces, la wiki, como su nombre lo dice, y ya yo lo había comentado en la primera tutoría, no sé si de las personas que están conectadas, todas pudieron estar conectadas la vez pasada, por eso lo vuelvo a repetir. La cosa es que la wiki, como su nombre lo dice, es un espacio para exponer un determinado tema, como la Wikipedia. Entonces, en esta ocasión, al grupo de cada persona, ¿verdad? En el grupo que les toque, porque todos van a trabajar los mismos temas, pero cada uno va a tener un espacio en la plataforma. Voy a compartir de nuevo. Y en ese espacio ustedes van a, digamos, van a hacer la wiki para que, bueno, ve aquí yo lo tengo visible porque yo soy la editora, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí va a estar la wiki. Entonces, ustedes abren ahí, aquí van a estar todas las indicaciones y entonces van a, ¿verdad? Para poder, agregar información, bueno, ustedes tienen que meterse en editar y ya ahí en editar, entonces ustedes pueden ir metiendo la información. Es más, les voy a enseñar cómo quedó la wiki de otra asignatura que yo también estoy dando para que entonces se den una idea, perdón, de lo que tienen que hacer. Ustedes, digamos, cada persona en su grupo solo va a poder ver, ves, digamos, aquí me salen todos los participantes, pero es por grupo, entonces yo quiero ver la wiki del grupo A. Entonces, por ejemplo, ves, a mí me sale todo esto y entonces yo quiero ver la portada de ellos. Entonces, bueno, ya aquí me lleva y entonces aquí está la portada de estos estudiantes y entonces yo me devuelvo otra vez. Me tengo que devolver porque la herramienta es un poco tiesa, entonces me tengo que devolver hasta aquí, pero ver, por ejemplo, entonces yo quiero ver la introducción. Entonces aquí ya me sale la introducción del tema de ellos. Pero básicamente así es que tienen que trabajarla y así les va a tener que quedar la wiki. Y entonces ustedes van a tener que hacer, digamos, igual una portada, una introducción, un apartado que sea sobre la inteligencia emocional, otro apartado que sea sobre la teoría de las inteligencias múltiples, otro sobre la educación de la creatividad. Y no recuerdo ahorita si en el caso de ustedes tienen que hacer conclusiones, creo que sí, me imagino que sí. Pero bueno, la idea de que vean este espacio es para que sepan que cuando se va metiendo la información en la wiki, ¿verdad? O sea, todas las personas del grupo pueden, ¿cómo se llama? Pueden ingresar información y de hecho se puede dar el seguimiento, yo puedo dar el seguimiento en la wiki de quiénes se metieron a la wiki, quiénes no, quiénes participaron y quiénes no, entonces, ¿verdad? Profe, Sí, ¿cuándo abre, dice la wiki? el 21 de marzo. Ah, ok, Pero gracias. acuérdense, yo quiero que ustedes recuerden que, bueno, desde el cuatrimestre, desde la tutoría pasada, yo les había explicado que puso, ¿verdad? Este espacio para, aquí están todos los grupos, ¿verdad? Y aquí ustedes ven en cuál grupo les corresponde. Son 6 grupos de 6 personas cada uno. Entonces, en teoría, desde hace
bastante, ustedes ya se tuvieron que empezar a poner de acuerdo con sus compañeros y compañeras de grupo. Cada grupo tiene este espacio para que coordinen. Entonces aquí, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen que dejar evidencia en ese tipo de, en ese espacio, únicamente, digamos, en el foro del grupo que a ustedes les corresponde. Tienen que dejar evidencia. Ay, yo creo que yo estoy, según yo enseñándoles y está, ya había dejado de compartir. Perdón, voy otra vez. Que en este espacio, ¿verdad? Es donde está la distribución de grupos y aquí se ve cuál es el grupo que le toca a cada persona. Nada más tienen que mostrar miembros. Entonces, ¿verdad? Bueno, ahí ya estaba la distribución desde ese día yo casi del día después de la tutoría 1 fue que yo lo puse hace casi un mes, ¿verdad? Para que se fueran comunicando entre ustedes. Entonces, bueno, aquí en el chat, en este chat que cada grupo tiene, es donde se queda la evidencia de toda la coordinación que ustedes han hecho. Vea, yo se los voy a volver a repetir y por eso quiero que quede claro y acuérdense que queda grabado. No se admite por ningún motivo que el día de la entrega o 2 días, un día antes de la entrega, le escriban porque recuerden que yo soy digamos, la profesora mediadora del grupo 1, pero hay 5 grupos de esta asignatura. Entonces, no se esperen hasta el último día. Si tienen el problema con algún compañero o compañera, si la compañera no responde, si lo que mandó está mal, por el motivo que sea, si tienen algún problema como grupo, comuníquenselo al profesor que encargado, porque por ejemplo, en esta otra asignatura que les acabo de enseñar la wiki de ellos, un día antes de la entrega, estudiantes escribiéndome, a mí no, a un compañero, ¿verdad? Porque yo coordino los grupos de esa asignatura también, pero bueno, la cosa es que mi compañero, profe, es que unos estudiantes, no se puede hacer nada, o sea, uno como profesor no puede hacer nada, y si es un grupo de 6, y por ejemplo, son 5 contra 1, 5 personas dicen que esa persona no trabajó, esa persona, ¿verdad?, tiene sus motivos o sus razones y las expone, igual esa persona va a salir perjudicada. Primero porque nosotros como profesores no podemos obligar a 5 personas más que admitan en un grupo a una persona que dicen que no trabajó, no los podemos obligar. Entonces, si el grupo no reporta ninguna situación irregular durante todo el periodo que van a tener para hacer la wiki, no se vayan a esperar al último día porque el profesor no va a hacer nada. Y la persona que, digamos, no se hace responsable de su proceso, porque vuelvo a repetir, recuerden, son ustedes estudiantes a distancia. El modelo a distancia se caracteriza porque la persona estudiante tiene independencia, tiene autorregulación de sus aprendizajes, se supone que maneja el tiempo, o sea, sabe cómo funciona, digamos, el sistema a distancia, tiene que acomodarse a eso. Entonces no pueden llegar profesores que mire que no tengo internet, que el internet solo ve en el trabajo, que la computadora, o sea, porque uno entiende todas esas circunstancias, sí se entiende, pero no podemos hacer nada cuando la persona se espera hasta el último día para decir que que no pudo, que no se pudo comunicar con los compañeros. Al final, si alguna persona, digamos, queda insatisfecha con su grupo o lo que sea, va a ser un problema porque van a tener que hacer otro trabajo grupal y no se pueden cambiar los grupos, son los mismos grupos. Entonces me tomo todo este tiempo para decirlo porque de verdad, o sea, es impresionante cómo pasa todos los cuatrimestres, empiezan a trabajar bien, al final a la hora de la hora hay alguna persona que colaboró menos o que no puso de su parte tanto como los otros, termina habiendo un problema y la perjudicada es la persona. ¿Por qué? Porque la sacan del grupo, se queda sin los puntos, probablemente pierde el curso porque entonces ya no va a querer trabajar con ese grupo y le toca hacer otro trabajo más. Entonces, por favor, chicas y chicos, no sé si ya se conectó algún chico, pero por favor, si tienen algún problema, comuníquenlo con tiempo, porque si no, de verdad, nosotros como docentes no podemos hacer nada. Entonces, digamos, Profesora, sí, correcto. bueno, en nuestro grupo sí desde el principio hemos estado en espera de más bien saber qué tenemos que hacer, porque hasta ahora que usted nos dice sabemos que la wiki, qué es lo que contiene, pero como se abre la actividad hasta dentro de 8 días,
tampoco, al menos yo, en lo personal, no sabía que tenía introducción ya, cómo había que formarlo, entonces Sí, sí, porque la no guía de podíamos trabajo no está. organizarnos. Entonces, no sé si nos puede adelantar más o menos las pautas que tenemos No, la o guía, nos digamos, esperamos hasta el 21. a ver, sí, hasta el 21 se tendrían que esperar, digamos, porque la unidad se abre. Igual, digamos, déjenme nada más revisar porque no recuerdo cuántos días tiene, pero realmente es una actividad que, o sea, la unidad 4 desde el 21 de marzo al 3 de abril, o sea, es bastante tiempo, ¿verdad? Yo sé que en ese lapso hay está la Semana Santa que, no mentira, eso termina justo antes de Semana Santa, porque la Semana Santa la tienen libre. Pero digamos, la guía de trabajo y eso no se las puedo compartir antes. Ya ustedes, ahora que estamos conversando o vamos a conversar sobre lo de las teorías, realmente ya más o menos ustedes se van a ubicar. La idea que ustedes fueran hablando en el foro era eso, que se fueran conociendo, que se fueran contactando, que tengan todas las personas del grupo, ¿verdad? O sea, que estén en conocimiento de causa, que se tienen que poner, apenas abre la unidad, se tienen que poner a ver cómo van a trabajar, ¿verdad? Cómo se van a distribuir la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, por ejemplo, si yo les hubiera puesto que escogieran el grupo el mismo 21, entonces ahí sí pierden una semana para, digamos, para ponerse en contacto entre ustedes. Entonces ya es una semana de trabajo que se perdió. El objetivo de adelantar los grupos por lo menos era eso, aunque no supieran lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué les puedo adelantar? Que entonces en la wiki no solamente ustedes van a utilizar lo que es la guía ¿verdad? O sea, la unidad didáctica, porque igual es lo que les vuelvo a decir, a mí no me interesa que me vengan a repetir lo que dice la guía o ¿verdad? La unidad didáctica, porque esa información es nada más de leerla. La idea de la wiki es que ustedes, con base en la información que viene en la unidad didáctica, o sea, con base en esas 3 teorías, en la de la inteligencia emocional, en la de la inteligencia múltiples y la de la educación de la creatividad, ustedes empiecen a investigar qué son esas teorías, cómo funcionan, cuáles son los componentes, qué es lo que, ¿verdad? O sea, cuáles son sus mayores, digamos, sus representantes. Todos esos datos, digamos, como generalidades de cada teoría, es lo que ustedes van a plasmar en la wiki. Por eso les decía, como Wikipedia, cuando usted quiere saber qué es un tema, usted pone qué es psicología. Y entonces la wiki le tira ahí, ¿verdad? La psicología es una ciencia, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, en la primera página muestra la portada, la introducción, las teorías contemporáneas. Bueno, las teorías contemporáneas son las teorías que son reconocidas porque estudian los procesos de aprendizaje o explican cómo son las inteligencias. Bueno, ahí ustedes verán lo que ponen, ¿verdad? Y más o menos ahí introducen el tema y entonces pueden explicar que son 3 teorías las que se van a abordar. En este caso hay más, pero para este curso en específico se van a abordar esas 3 y posteriormente sí, se empieza entonces con la teoría de la inteligencia emocional. ¿Qué dice la inteligencia emocional? ¿Qué es? Por ejemplo, ¿qué se entiende por inteligencia emocional? ¿Por qué? Porque la inteligencia puede ser de muchos tipos y después de que vean la inteligencia emocional va a haber, digamos, lo que es la inteligencia múltiples, que es lo que habla Garner, porque antes se pensaba que la inteligencia era una y era, digamos, que se medía en función ¿verdad? Del coeficiente intelectual y de los números y de las notas, y no, la inteligencia tiene muchas formas de representarse. Entonces, bueno, como su nombre lo indica, la inteligencia emocional, lo que explica es que, digamos, una persona puede ser muy inteligente intelectualmente, pero si esa persona no tiene inteligencia emocional, o sea, pierde como una parte importante de lo que es de la interacción, digamos, como con las demás personas. Por ejemplo, ¿cuál es una característica, digamos, que tienen así por default las personas que son líderes? Tienen inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque un líder logra entender, ¿verdad? Cuando hablamos de emociones, ¿verdad? Es eso, o sea, tenemos que ser asertivos, tenemos que tratar de entender no solo las emociones de los demás, sino las emociones que yo tengo. Y si yo entiendo mis emociones, pues probablemente es más fácil voy a entender las de los demás, pero si yo no entiendo ni mis propias emociones, ¿cómo voy a entender a las emociones ajenas? ¿Y por qué eso es importante? Porque en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, una persona que emocionalmente no se siente bien,
probablemente no tiene las condiciones aptas para aprender. Si yo me siento, es lo que, como el ejemplo que les ponía yo ahorita, ¿verdad? De cuando yo estudiaba inglés, que era lo que yo sentía, frustración, susto. No, el aprendizaje se me hizo difícil. ¿Por qué? Porque yo sabía, en el fondo, ¿verdad? Tenía temor de que lo iba a hacer mal, porque yo sabía que tenía esa condición de la dislexia y entonces emocionalmente, digamos, digamos como que lo que yo asociaba con el inglés era negativo, entonces mi aprendizaje se hizo difícil, entonces por ahí va un poco, ¿verdad? Lo que es la inteligencia emocional y cómo funciona. Después viene Garner, que habla de las inteligencias múltiples, entonces tenemos personas que tienen inteligencia, digamos, kinestésica, que son las personas como los deportistas, que antes no se, digamos, antes no se dimensionaba que una persona, un deportista, ¿verdad? Se le considera como, es que es un deportista, como que él se le descalificaba intelectualmente porque, digamos, tal vez no era bueno para la matemática o para los otros procesos de aprendizaje, pero era una eminencia para los deportes. Bueno, llega Garner y dice que eso es igual de válido, igual que la inteligencia musical, o por ejemplo, digamos, yo estudié psicología porque entre todo mi autodescubrimiento que he hecho como persona a lo largo de mi vida, yo soy muy capaz para muchas cosas, me considero una persona muy inteligente, pero tengo dificultad con lo que es la lógica matemática. Toda la cuestión, digamos, durante todos mis 5 años del colegio, sufrí mucho con la matemática porque a pesar de que tuve profesores extra a los que tenía en el cole, me costaba mucho entender los procesos. Y digamos, y hasta la fecha, ¿verdad? Hay cosas de las matemáticas como estas analogías que se ponen en los exámenes de admisión como los que hace la UCR y así, ¿verdad? Que te ponen la secuencia numérica de 2, 4 y el número que sigue y usted cree que va a ser el 6 porque va de 2 en 2, pero no es el 6, es el 7. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me cuesta un montón entenderle la secuencia lógica, matemática que llevan, ¿verdad? Pero tengo mucha habilidad con lo que son las palabras. Se me da muy bien hablar, se me da muy bien escribir, entonces, bueno, mi inteligencia es más lingüística. O tengo más fortalecida ese tipo de inteligencia. No quiere decir que no tenga de las demás, podemos tener de todas, pero algunas sobresalen. Y la cuestión, pues, ya de lo que es la teoría de la enseñanza de las artes, la educación de la creatividad, pues tiene que ver, ¿verdad?, con enfocarse también en métodos diferentes, ¿verdad?, donde se insta que la persona sea creativa, donde, digamos, como procesos que se salen, no sé si alguna vez han hablado de los procesos Montessori, donde se enfoca más en lo que las personas le llaman la atención, en la que el niño o la niña, ¿verdad?, en las áreas que se siente más cómodo desarrollar, ¿verdad? No es esa cuestión de una estructura cuadrada, de que usted tiene que repetirme en cuáles son las 7 provincias, cuáles son los no sé cuántos cantones, ¿verdad? Porque era una cuestión más como de memorizar y repetir, y si usted lo lograba hacer, entonces usted era muy inteligente, ¿no? Ahora todas las, ¿verdad?, tendencias es que se eduque para que la persona piense, para que desarrolle todas estas funciones ejecutivas que ya hablamos en el tercer capítulo, ¿verdad? Entonces, por ahí, lo de las inteligencias, ¿verdad? Bueno, lo de estas teorías contemporáneas lo que tratan de explicar es eso, ¿verdad? De cómo se percibe ahora de una manera diferente la inteligencia de las personas. Quizás a veces les suene repetitivo, como les digo, no siempre se conectan las mismas personas a las tutorías, pero yo les explicaba también en la tutoría pasada que las tendencias educativas actuales lo que buscan es hacer personas pensantes, porque conforme la tecnología ha ido avanzando, el ser humano se ha hecho más vago, por decirlo así, porque si usted le pregunta, no sé, a cualquier persona cercana a suyo, que le diga 3 números de teléfono de memoria, probablemente esa persona no pueda decirle ni uno. Si es una persona mayor, es probable que le diga números de teléfonos más fácilmente, porque las personas mayores no son tan dependientes de la tecnología, porque a veces no les gusta o no la entienden. Y antes antes de que existieran los celulares, usted o tenía una libretita de teléfonos o tenía buena memoria. Entonces usted sabía el número de su mamá, de su tía, de su abuelito, de X, ¿verdad? Pero era más fácil y el cerebro estaba en constante
digamos, práctica. Entonces, una de las críticas que se le hace a la tecnología en la época moderna en la que estamos es que hay pantallas inteligentes, hay un montón de aparatos inteligentes, teléfonos, computadoras, etcétera, pero los que nos estamos haciendo menos inteligentes somos los seres humanos, porque no estamos aprovechando todas esas funciones ejecutivas que tenemos, porque nos hacemos más dependientes de la tecnología, y a veces uno pensaría que una cosa tan trivial, ¿verdad? O sea, algo que uno hace tan cotidiano no le afecta, pero probablemente cuando mi generación y las generaciones de más adelante, ¿verdad?, sean adultos mayores, es posible que presenten mayores problemas, digamos, como de Alzheimer y de demencias. ¿Por qué? Porque el cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo, y si usted simplemente no lo ejercita, ¿verdad?, o no lo pone a pensar, entonces, ¿verdad?, es complejo porque se deteriora. Luis Rodolfo, adelante. Profesora, nada más ahí con el tema de que debemos dejar registro de lo que hacemos. Nosotros en el grupo tenemos un compañero que nunca ha ingresado siquiera a Aprendeu. O sea, asumimos que no está llevando el curso. ¿Lo dejamos documentado o eso ya corre por cuenta propia de usted? Sería mejor que me lo puedan, digamos, que por medio del correo interno, ¿verdad? Ajá. Me notifiquen quién es, porque creo que, de hecho me voy a fijar ahorita, porque hay una persona, es que no estoy, yo tengo como 5 asignaturas, entonces no sé si es en esa, pero me parece que hay un estudiante que, retiró, o sea, hizo retiro de la asignatura desde el primer, o sea, desde que empezó el cuatrimestre. Entonces es muy probable que sea esta persona que ustedes no han podido contactar y que nunca se ha metido a la plataforma. Si no fuera él, ¿verdad? Profe, Sí. disculpen, en el grupo de nosotros también hay otro muchacho Ajá. que tampoco lo hemos podido contactar y le iba a hacer otra consulta. Son 4 participantes, ¿no? Son En cada 6. grupo. Es que a mí Digamos, me parecen 4 solo. Y de hecho, el grupo que hicimos es de 3 mujeres, que me incluyo yo y 2 compañeras más. ok, denme un chancecito, ya le digo, vean. En teoría eran 6 personas por grupo, porque el sistema, digamos, con el que se hacen los grupos es automático en la plataforma, y la plataforma lo hace con base en la gente matriculada. Hay gente que matricula y que después hace el retiro de la asignatura, ¿verdad? O simplemente la matricula y al final nunca se meten a la plataforma así. ¿Ves? Hay un chico, Carlos Andrés Chacón Barquero, que él fue el que hizo el retiro. Si ese es el del grupo de Luis, bueno, ya sabemos que fue por esa situación. Si no es, Sí es. entonces sí, digamos, no hay problema, no tiene que dejarlo documentado porque él hizo el retiro y, digamos, ya yo sí estoy en conocimiento de ese. El del grupo Ok, de, no me acuerdo gracias. quién fue la que me habló con gusto, la otra persona que me habló, la que me dijo que tenían solo El 3 grupo B, compañeros. profe. ¿Qué grupo son? Hay un B. Grupo B, déjenme anotar. Si ustedes pueden, por favor, me hacen, me hacen un recordatorio por medio del correo interno de la plataforma para ver cuáles son las personas que no se han comunicado, para yo mandarles un correo. Si a pesar de que yo me comunico con ellos, no llaman, no se comunican con ustedes, y pues no, ni modo, trabajan ustedes 3, pero es más, lo voy a volver a compartir para que ustedes vean. En teoría, cada grupo tendría que tener, 6 participantes. Entonces, no sé por qué, digamos, a estas alturas hayan personas que no, pero por ejemplo, el grupo B se supone que deberían ser Mabel, Silvia, José Daniel, Diana, Marilyn y Ana Gabriela. Esas eran las personas que conformaban el grupo 6 y así sucesivamente. Profe, Sí. yo estaba saliéndome y metiéndome en WhatsApp porque yo escuché el grupo B, pero no, o sea, nosotros ya, de hecho yo escribí ahí, yo fui la que me comuniqué con todos, dejé mi número, ya todos se comunicaron conmigo y ya hicimos un grupo en WhatsApp para estar como más comunicados. No sé quién es esa compañera. Profe, de hecho, ahorita estoy viendo y no aparezco yo ahí. ¿Cuál es su Entonces, no nombre? sé. Charlie Banda.
¿Será que es está en otro grupo? Sí, Y lo porque raro yo es que yo cogí, me metí en la plataforma y, o sea, Vea, yo entré vamos a acá. hacer algo. Yo voy a leerle los grupos. Vea, el grupo C, Charlene Alexa Angulo Garro, Laura Alexandra Castro Fuentes, Francisco Javier Díaz Borbón, Eida María de Los Ángeles Fernández, Marcela Gómez Baradín y Kimberly Umaña Sequeira. Ese es el grupo C. Es que aquí me aparecen en desorden, pero lo voy a hacer en orden. El grupo A, Carlos Andrés Chacón Barquero, María José Espinosa Jiménez, Emanuel David Gómez Sánchez, María José Núñez Alfaro, Luis Rodolfo Valverde Delgado y Maureen Mayela, ajá, y aquí Carlos Andrés es el que ya les comenté que, ¿verdad? Bueno, él hizo un retiro, entonces en este grupo, en el grupo A quedan 5 personas. Grupo B, ya lo había leído, Mabel, Silvia, José Daniel, Diana, Marilyn y Ana Gabriela. El grupo C, que fue el de Ajá. Charlie, que ya leí. Grupo D, Carol Tatiana Angulo Chinchilla. No, profe, es que esa tampoco soy yo. Yo creo que es que debo de estar con otro tutor. Lo raro es que yo ahorita me metí a la tutoría y me entró con usted. Sí, no, todo bien. Si usted está en otro grupo, no hay problema, porque es que es el problema, digamos, estos que están aquí son los de mi grupo, son los del grupo 1, pero yo puedo, ¿en cuál grupo está usted? Profe, Yo soy del grupo profe, B, pero digamos, Perdón, con otro una tutor. a la vez, déjenme que me hable Charlene, ¿es verdad? ¿Usted en qué grupo está? Sí, profe. En el B, pero Ajá, pero en el B de am, que, acuérdense que yo te dije que habían 5, vea, yo tengo aquí, el grupo 1 es el mío, el grupo 2 es con la profesora Janet, el grupo 3 es con la profesora Julsin, no, mentira, el 3 es el de Janet y el 2 es el de Julsin, el 4 es de Stephanie, la profesora Stephanie, y el 5 también, entonces, en el grupo que vos estés, digamos, yo ocupo saber cuál de esos grupos es para ver en el cuál de grupo te toca. Stephanie. En el El de de Stephanie, ¿en Stephanie. el 5 o en el 4? Ay, Dios. Bueno, vean. Eh, No importa, aquí estamos, vean. profe, yo estoy en el de Janet, pero yo no me Ok. vi ahí en el tuyo Sí, no, tampoco. en el mío no van a estar porque ese era de mi grupo. Ese es el grupo de Stephanie, el 4. Entonces dice que... no, ah, ese no es. Me no, imagino que es entonces el otro. en el 5. Pero bueno, la cosa es que no importa, o sea, igual digamos, si en su grupo solo eran 5 personas y la persona no aparece o hay alguien que no aparece, comuníquenselo con la profesora Stephanie para que ella sepa de antemano que es que esa persona no participó, para que no se ven estos, inclusive estos son de 4, son menos. Entonces, Sí, en el grupo B, aquí, sí, ese es. ajá. Entonces, bueno, no importa, si no les apareció una persona, no hay problema, pero sí, sí tienen que por favor decirle a la profesora, ¿verdad? Porque si no, después esa persona que ustedes no se han podido comunicar el día de la entrega de profesores, que mis compañeras no me sacaron del grupo, ¿verdad? Entonces le van a hacer un problema a la pobre Stephanie y ella no va a poder, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes tienen que, comunicar ese tipo de cosas. Y él que estaba en el grupo de Janet, ¿ves? Aquí ese también era un grupo de 6, perdón, Profe, revisa el C, a ver si estoy yo en el de Janet. el grupo C dice que es Kiara, Paula, Edward, Stephanie, Alexander y Verónica María. Verónica soy yo. Es una tocaya. Bueno, entonces ven, pero básicamente, ¿verdad? Eso es lo importante de los grupos, comunicar quién no se está reportando, porque al final de cuentas, pues es importante que la persona docente pueda hacer algo, esté en conocimiento de causa. Es que, ¿verdad? Si se esperan al último día, no se puede hacer nada. Voy a ponerles un videíto pequeño sobre lo que es el uso de la tecnología. Bueno, no sé si les quedó ahí como, me imagino que como todavía la unidad no se ha abierto, ustedes no han leído lo de la unidad 4, pero realmente es un tema muy fácil. Igual si tienen alguna duda al respecto, pues entonces lo que hacen es que le escriben al profesor correspondiente en el espacio de foro de dudas o en el espacio de correo. Pero lo que tienen, si quieren ir, digamos, como adelantando trabajo para la wiki, lo que tendrían que ir a hacer es como buscando información. Chiquillos, recuerden, vean, tienen que usar artículos académicos, tienen que usar buscadores como Google académicos. Yo sé que, digamos, a veces ustedes ponen en Google normal, no sé,
inteligencias múltiples y le va a salir un montón de información, pero la fuente, por eso es que nosotros utilizamos ZAPA, porque la fuente es importante saber que lo que ustedes están repitiendo, ¿verdad? Digamos, la información que ustedes van a reproducir, porque la van a reproducir, es una información verídica y que está, digamos, como respaldada por un criterio investigativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, a pesar de que la Wikipedia es muy útil, la Wikipedia no es una fuente confiable, porque hay personas o sea, son muchísimas las personas que pueden meter información y no sabemos muchas veces si esa información es verídica, pero cuando nosotros buscamos información de artículos de revistas indexadas, de tesis, ¿verdad? O sea, de fuentes académicas reconocidas, pues entonces tenemos la certeza de que la información que estamos utilizando es una información válida. Entonces, usen Google Académico, usen artículos y recuerden que digamos, no es lo mismo un artículo de revista impreso a un artículo de revista electrónico. El formato casi es el mismo, ¿verdad? Autor, año, el título de la obra, a veces el editorial, el número digamos, como del volumen de la revista y si depende, digamos, del tipo de revista, ¿verdad? A veces tiene como el número del volumen, la edición, el año. El formato es parecido, pero no es lo mismo, porque a veces nada más ponen, o sea, creen que basta con poner, ¿verdad? Los autores, ponen la fecha, ponen el título y lo que hacen es pegar el link y no necesariamente todos los artículos se citan de la misma manera. ¿Por qué? Porque a pesar de que ¿cómo se llama? O sea, como que van a trabajar en la wiki, tienen que citar fuentes, ¿verdad? Y van a tener que poner citas. En la wiki no van a trabajar en un documento en Word, no. O sea, van a trabajar en ese mismo espacio de la plataforma y ustedes tienen que meter la información, se les abre la caja de diálogo, como cuando hacen un foro, bueno, ¿verdad? La cajita de diálogo que despliega Moodle, que es el que, ¿verdad? Ya ustedes están acostumbrados, pero para que tengan todos en cuenta, porque son preguntas. Después, en la wiki, no se puede medir como por extensión, pero entonces, por ejemplo, para que la introducción no les quede ni muy larga ni demasiado corta, ustedes pueden hacerle la introducción en una hoja de Word y luego la pegan ahí en la wiki para que sepan más o menos, porque ese profesora, ¿de cuánta extensión? En ese formato es un poquito complejo, ¿verdad? Medir cuánta extensión, ¿por qué? Porque usted va metiendo en el espacio y ahí sí, o sea, este espacio le va a aguantar todo lo que usted le quiera escribir, pero no podemos dimensionar, digamos, por ejemplo, no es que van a hacer una sola página de la teoría, ¿verdad? De Gardner, ¿no? Y por lo menos unas 3, 4 que pongan ejemplos. Como es una wiki, pueden poner recursos, pueden poner imágenes, pueden poner videos, pueden poner un link a un podcast. O sea, la idea es que sean creativos y que, ¿verdad? En la wiki tenga como todos los recursos que dejen en claro qué es X y Y teoría. Entonces, vamos a pasar a ver el videito rápido de lo de la tecnología. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionaba el mundo antes de que naciera Internet? Antes de 1989, la forma de comunicarnos era un poco distinta a lo que es hoy en día. Por ejemplo, enviar una carta por correo sí tomaba cuestión de días. Un mensajero debía recogerla y llevarla a una central. De ahí, la carta era llevada en carro al aeropuerto para ser enviada a otro país. Este proceso hacía que la tarea de compartir información y conocimiento fuera difícil. Gracias a la llegada de Internet hace 25 años, esto ha cambiado. La red ha permitido que compartir historias, datos y contenidos con otras personas sea una actividad que cualquiera puede realizar con libertad. Además, Internet ha ayudado a diluir las fronteras entre países y continentes, permitiéndonos conectarnos con personas del otro lado del mundo. Esto sin duda ha beneficiado a la educación en muchos aspectos.
Hace más de 200 años, en medio de la Revolución Industrial, cuando el mundo entero estaba viviendo un proceso de transformación económico, social y tecnológico, el modelo educativo respondía a las necesidades de la época. En aquel momento, dada la dificultad de acceder al conocimiento y a la urgencia de transmitir sabiduría a otros, las clases se dictaban a una gran cantidad de estudiantes de manera uniforme. Sin embargo, las metodologías utilizadas en siglos anteriores han tenido que transformarse para que sigan siendo vigentes. Hoy en día, las posibilidades que ofrece Internet han impactado notablemente a la educación, pues el acceso a la información y al conocimiento, que antes les pertenecía a muy pocos, ahora puede estar al alcance de muchos. En la actualidad, más de 3.000 millones de personas en el mundo cuentan con acceso a Internet. En Colombia, según el último reporte del Ministerio TIC del primer trimestre del 2014, las conexiones fijas a Internet llegaron a 4.686.000 y las suscripciones a Internet móvil a 4.827.000. Con la llegada de Internet, también llegaron las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TICs. Las TICs son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan y recolectan información y la presentan de la forma más variada posible. A pesar de los múltiples beneficios que trae la implementación de las TICs en la educación, algunos docentes temen por la llegada de nuevas herramientas digitales al aula de clase, pues consideran que su facilidad de uso y las distintas posibilidades que ofrecen de empoderar a los estudiantes pueden desplazar su labor diaria. Sin embargo, las TICs pueden mejorar la relación entre docentes y alumnos y las actividades académicas diarias. Primero, las TICs permiten que el conocimiento pueda registrarse, almacenarse y compartirse con otros. En la actualidad, la mayoría de personas pueden grabar videolecciones como esta o escribir textos que pueden subirse a Internet y ser vistos por otros para contribuir directamente con la educación de niños y jóvenes que se encuentren a miles de kilómetros de distancia. La creación de una red de conocimiento genera más oportunidades de aprendizaje, pues niñas y niños de todo el planeta, sin importar su lugar de residencia o las dificultades sociales y económicas que afrontan, tendrán la oportunidad de acceder a educación igualitaria y de calidad. Un excelente ejemplo de esto es EduClick, una plataforma de aprendizaje abierto donde podrás compartir tu conocimiento y enriquecer tu aprendizaje. Otra herramienta que te recomendamos es Khan Academy. Ahí podrás encontrar cientos de videolecciones de diversos temas como ciencia, matemáticas, arte, geografía, entre otras temáticas que te enseñarán nuevos conceptos. Segundo, las tecnologías de la información y la comunicación permiten mostrar datos, anécdotas, reseñas, informes e incluso ejercicios prácticos con múltiples formatos, bien sea por medio de videos, presentaciones, animaciones, textos, ilustraciones, fotografías, entre otras opciones. Esto permite que los niños y jóvenes desarrollen su capacidad multisensorial. Tercero, las TICs brindan la posibilidad de que los procesos de aprendizaje estén enfocados en los intereses, necesidades, gustos, talentos y habilidades de cada estudiante. ¿Cómo es posible lograr una educación personalizada? Las tecnologías de la información y la comunicación pueden darle la oportunidad al maestro de conocer cuáles estudiantes han hecho mejor su tarea y cuáles temas ya han sido estudiados. La personalización de los procesos de aprendizaje no solo facilitan la labor diaria de los maestros, también fomentan la autonomía e independencia del estudiante. Ahora, los alumnos tienen el poder de decidir qué aprender, desde dónde hacerlo y, lo más importante, a qué ritmo. Cuarto, una de las características más importantes de las tecnologías de la información y la comunicación es que promueven la colaboración entre sus estudiantes. Por medio de las herramientas digitales, pueden elaborar proyectos de forma colaborativa en donde cada uno aporta significativamente en la construcción de un resultado final.
De igual forma, las TICs han contribuido a que el aula de clase se convierta en un espacio en donde maestros y alumnos trabajan de la mano para dar vida a nuevas ideas. Aquí pueden desarrollar habilidades interpersonales como la solidaridad, la sociabilidad y la empatía. Quinto, los estudiantes tienen la posibilidad de saber qué está ocurriendo en otros continentes, entender cuáles son las problemáticas que están azotando al planeta y, lo más importante, conectarse con personas de otras culturas y pensamientos distintos, que incluso pueden enseñarles un idioma completamente diferente al propio. Para finalizar, la implementación de nuevas metodologías de aprendizaje pueden ayudar a despertar el sentido de la curiosidad, la imaginación, el pensamiento analítico y la empatía. Es importante aclarar que en este escenario tecnológico, colaborativo e interactivo, el profesor se convierte en un moderador y guía del proceso de aprendizaje. Ahora te invitamos a contestar el cuestionario que encontrarás al finalizar este video lección, a participar en el foro y a consultar el material adicional para que puedas comprender más a fondo cómo las TICs han transformado la educación del... Bueno, listo. Ya ahí más o menos vieron en el video, ¿verdad? Un poco de lo que yo les comenté un poquito anteriormente. Entonces, bueno, en el capítulo 5, los contenidos que se abordan, ¿verdad? Es como la evolución y uso de la tecnología en el ámbito escolar, herramientas tecnológicas en el ambiente educativo, entornos educativos tecnológicos y virtuales, características del proceso de aprendizaje mediados por las TIC, tecnología como herramienta para el desarrollo cognitivo del constructivismo y del construccionismo, y el papel del educador en el desarrollo cognitivo mediante el uso de las TIC. Para el capítulo 5, que tampoco lo han visto, que también es colaborativo, lo que tienen que hacer es un podcast. Entonces, pues es muy bonito porque realmente lo que van a enfocar es un poco estos temas. Y entonces, bueno, yo les voy a conversar un poco sobre cómo, digamos, la tecnología ha venido a influir. Como ya ahí en el video se mostró, ¿verdad? Pues anteriormente no teníamos la facilidad. Se supone que cuando se empieza a desarrollar todo lo de la web y toda la cuestión digital para el aprendizaje, bueno, para el aprendizaje no solo para el aprendizaje, para otros fines, pero digamos, cuando se empiecen a implementar toda esta cuestión tecnológica, se hace con el fin de democratizar la educación. Eso quiere decir que que el objetivo máximo que se buscara era que la mayor cantidad de gente posible tuviera el acceso a la educación, porque la educación es un derecho, ¿verdad? Entonces, por lo menos en Costa Rica, la educación es gratuita y obligatoria y está en la Constitución. Pero antes, digamos, por las condiciones sociales, no todas las personas podían accederla. Entonces, la idea de democratizar la educación es que muchas más personas tengan formas de aprender, de prepararse y de tener, digamos, cómo defenderse en el día a día. Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnología, ¿verdad? Bueno, como ya ahí lo dijeron, las tecnologías de la información y de la comunicación tienen que ver con toda la cuestión digital y con el internet y, ¿verdad? Lo que ya nosotros actualmente estamos como viviendo, pero digamos, a nivel de tecnología, ¿verdad? En toda la historia de la educación siempre se apoyó, digamos, como de la tecnología de la época, porque en su momento se utilizaban las cartas, luego empezaron a haber libros de texto, cuando ya pues había imprenta y toda esta cuestión, luego más para arribita, digamos, ya había televisión, ya había radio, había diapositivas y así sucesivamente, digamos, la educación fue utilizando todas las herramientas, ¿verdad? En ese momento no eran herramientas digitales, ahora la mayoría son herramientas digitales, ¿verdad? Y por eso también se habla de las tecnologías de la información y la comunicación, información porque nos permite acceder y comunicación porque nos hace más fácil los procesos de comunicación. Por ejemplo, digamos, en lo que es la educación formal o normal, presencial que nosotros conocemos, ¿verdad? Tal vez para el profesor es como más fácil mediar este tipo de actividades porque está ahí con los estudiantes. Por ejemplo, nosotros en el sistema a distancia, la persona estudiante es la que tiene como que, ¿verdad? Manejar un poco más todas estas herramientas y uno como docente pues llega ahí a mediar un poco, a acompañar en el proceso y
y solucionar un poco si hay dudas al respecto. Pero la herramienta digital, digamos, ha sido de suma importancia. Y no nos habíamos dado cuenta de qué tan importante era hasta que llegó la pandemia, porque, por ejemplo, la gente que había estado en el sistema estudiando, digamos, a distancia antes de la pandemia, quizás estaba un poquito más acostumbrada a autogestionar su educación, pero todas las personas que masivamente se tuvieron que adaptar a lo que fue, no fueron clases virtuales, porque, a ver, la virtualidad, la educación virtual, es una modalidad de educación a distancia. O sea, la virtualidad viene a ser una respuesta o un instrumento más que, por ejemplo, la educación a distancia utiliza. ¿Por qué? Porque desde inicios de la educación a distancia data, su historia data desde los 1800, desde que se daba digamos, como el estudio por correspondencia. Las personas estudiaban por medio de las cartas y por eso les digo, y se fueron adaptando con las tecnologías y luego libros y luego videos y luego radio y etcétera. Pero a lo que voy es que cuando fue la pandemia, muchas de las personas que estaban acostumbradas a estudiar de manera presencial tuvieron como un shock, digamos, ¿verdad? Y como pedagógico, porque no estaban acostumbrados a recibir la materia y la información por medio de una computadora. Lo que se hizo mal en la pandemia fue que dijeron que era educación virtual porque estaba la persona educadora detrás de una computadora, pero la educación a distancia es una modalidad estructurada, o sea, hay que seguir ciertas pautas para planificarla, al igual que la educación presencial tiene sus características y también conlleva un proceso de planificación y de un montón de cosas que hace que sean modelos diferentes. Entonces, yo no puedo decir que estoy dando educación virtual solamente porque yo me paro en una computadora a hablar 2 horas. O sea, yo no puedo dar una clase magistral como la que yo daría en un aula, haciéndolo igual en una computadora. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque digamos, los focos de atención de las personas trabajan en lapsos de 30 minutos y a veces, ¿verdad? O sea, estar 2 horas detrás de una computadora, ¿verdad? Poniendo atención, donde no hay más interacción, eso no funciona muy bien en los adultos, imagínense en los niños. Entonces, lo que se hizo en la pandemia fue una presencialidad remota. Eso quiere decir que era como educación presencial, remota porque estaba en la computadora, pero no se podía hablar que era educación virtual, digamos, porque ni siquiera educación a distancia, porque no cumplía con ciertas pautas que necesita ese tipo de educación. Ahora, esta era digital, ¿verdad? Es algo que funciona no solamente para lo que es la virtualización de la educación que se ha dado, ¿verdad? O para la educación a distancia o para la educación presencial, sino que, o sea, es tan versátil que sirve en los 3 ambientes. Entonces, por eso ha sido como de mucho apoyo. Sin embargo, también tiene, así como tiene sus pros, tiene sus contras. ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿verdad? O han hecho la crítica, hay muchas investigaciones que se han hecho que estas nuevas generaciones, de alguna manera tienen tal dependencia a estas herramientas tecnológicas que de alguna manera se descuida el proceso, digamos, de aprendizaje o los procesos que estimulan estas funciones ejecutivas que tiene que tener el ser humano, precisamente por lo que les decía, porque ya el ser humano dejó de depender de la memoria, de su propia memoria, y depende de la memoria del teléfono o de la computadora, porque se pueden almacenar datos, se pueden compartir datos. Entonces, es complejo, ¿verdad? Y es ambivalente el sentimiento que genera. Bien utilizadas, las herramientas tecnológicas son increíbles, pero si nosotros nos dejamos, ¿verdad? Como sobrellevar con la tecnología, entonces más bien nos perjudicamos. Por ejemplo, esta cuestión, ahora los niños pequeños, todos, y yo me incluyo, yo tengo una hija de 4 años y en su momento en el que yo, digamos, estaba muy ocupada, tengo que depender de que ella vea la tablet o el teléfono porque yo necesito atender una cosa, más cuando estoy haciendo teletrabajo, ¿verdad? El problema el problema no es satanizar del todo, no es que mi hija no pueda ver la tablet o el teléfono, mi hija puede utilizarlo, pero mi hija tiene una regla de que durante el día puede usarlo máximo 1 hora. Y entonces yo controlo lo que ella ve, porque digamos, en mis tiempos yo lo que veía era televisión, ahora digamos a ella le gusta ver algunos programillas en la tablet y eso no es que está mal, o sea, puede hacerlo y
y le ayuda, digamos, en su medida, porque a los niños esos espacios les gusta. El problema es que hay papás que les dan el teléfono al chiquito y creen que el teléfono es niñera, o que, digamos, no le ponen programas, digamos, como faulas ni cosas de esas, sino que les ponen juegos, y son juegos que están diseñados para que cualquier persona los pueda hacer. El inteligente ahí no es el niño que puede jugar un juego fácil, el inteligente es ahí la persona que diseñó un juego que es accesible para millones de personas independientemente de la edad. Y entonces muchas veces cuando los chiquitos digamos, como crean una dependencia con estos aparatos electrónicos, el problema es de que sus funciones ejecutivas se hacen vagas y que después no quieren, digamos, conocí el caso de un niño que no podía socializar mucho y no le gustaban los procesos de aprendizaje, tenía dificultades de aprendizaje en la escuela. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a tener la información, digamos, o sea, expedita, porque la tecnología de alguna manera es más expedita, y los procesos que requerían como de paciencia y todo, el chiquito no los podía tolerar porque le parecía demasiado aburrido. Entonces esos ya son casos extremos donde la incidencia de la tecnología evidentemente causó una situación irregular y que ya más bien fue en perjuicio de la persona menor de edad, ¿verdad? O del niño este del caso que estoy exponiendo. Pero a lo que vamos es que ustedes como futuros docentes es importante que sepan que hay muchas herramientas tecnológicas que ahora pueden ayudar y que pueden hacer que las clases sean más creativas. Por ejemplo, digamos, ahora el que no quiere aprender, por decirlo así, pues no aprende por gusto, porque ahora no tienes que justificarte en que es que no puedo ir a una institución. Ahora en internet usted puede buscar información de absolutamente cualquier tema. Hay herramientas como YouTube donde te dan tutoriales inclusive y te dicen paso por paso cómo hacer ciertas cosas. Entonces, obviamente no todas las personas tienen el mismo acceso, ¿verdad? O sea, recordemos que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, y las personas que viven, no sé, en Talamanca o por zonas, digamos, bastante alejadas, tienen problemas de conexión, el internet no les llega, tal vez no tienen computadoras, no tienen equipos. Entonces, esta cuestión de democratizar la educación, pues sí, por una parte porque la idea es muy buena, pero utópicamente no se puede decir que funcionó porque no llegó a todo el mundo y todavía a lo largo del planeta, ¿verdad? Y pues hay muchas personas que no tienen acceso a la educación, al internet por infinitas razones, pero el punto es que ahora por lo menos mundialmente la mayoría de las personas tienen acceso y la tecnología ha facilitado mucho. En el campo de la investigación, por ejemplo, o sea, investigaciones que antes tomaban no sé cuántos años hacerlas, ahora gracias a toda la tecnología y pues se hacen bastante más rápido, la recolección de datos, los análisis de datos. Entonces, lo importante, chiquillos, con este tema de la tecnología en función de la educación, ¿verdad? Y en cómo ayuda a desarrollar, ¿verdad? O a potenciar el desarrollo cognitivo de la persona estudiante, pues es un tema importante de analizar y se las trae. Ojalá que cuando ustedes hagan el podcast, ¿verdad? No sea igual solo repetir la información que está en la unidad didáctica, pueden investigar un poquito más, pero que sea como más de debate, como que sea más, a ver, vea, la gente le tiene miedo a la palabra discutir no es pelear. Discutir significa que usted argumenta con algo inteligente, con algún pensamiento que respalda esa, digamos, afirmación que usted está haciendo. Entonces, por eso los programas analíticos de debate, de crítica, son tan importantes. ¿Por qué? Porque nos hacen ver puntos de vista diferentes, y que yo tenga el punto de vista diferente a otra persona no es que uno está mal y uno esté bien, es que cada persona ve, ¿verdad? Y entiende, percibe, analiza el contexto según sus vivencias. Por eso todas las opiniones deberían ser importantes y cada punto de vista puede aportar algo diferente que tal vez yo no soy capaz de ver. Entonces, eso es lo que uno busca, digamos, al hacer ejercicios como el podcast, que ustedes como estudiantes debatan el tema. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? O sea, pueden hacer como un podcast que sea no sé, como un debate, como un tipo juicio donde una parte está a favor de la tecnología y la otra está en contra de la tecnología. ¿Por qué? Porque eso primero lo hace más entretenido, más creativo, y además ustedes tienen la capacidad de eso, de argumentar, que ustedes piensen ¿por qué? ¿Por qué es importante la tecnología? Entonces pueden sacar una lista de razones y por qué
¿Cuál es el aspecto negativo? Esas son las razones. Entonces, ya a partir de una comparación, ustedes pueden emitir un criterio diferente. Entonces, ya ustedes ahí analizaron, memorizaron, clasificaron, ya pusieron sus funciones ejecutivas a trabajar. Y eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos estudiantes que piensen. Y lo busco yo aquí, digamos, como docente con ustedes. Y sé que el día de mañana cuando ustedes estén con los docentes, con los alumnos de ustedes, trabajando en una escuela, en el colegio o en el lugar que les toque trabajar, eso es lo que ustedes como docentes también van a tener como meta. Ayudar a sus estudiantes a ser seres pensantes, a ser seres que pongan, digamos, en función, valga la redundancia, esas funciones ejecutivas, que las pongan a trabajar, que les sirvan. ¿Por qué? Porque no queremos formar autómatas, no queremos, como hace muchos años, ¿verdad? Donde había un salón de 40 niños, donde se les pedía que estuvieran quietos como robots y que aprendieran a memorizar lo que los libros decían, como si los libros no los pudieran volver a leer, pero tal vez esos chiquitos no podían resolver, ¿verdad? O no podían tomar decisiones, porque vea, algo tan sencillo como poner a trabajar esas funciones ejecutivas, te va a beneficiar en la toma de decisiones, por ejemplo, del día a día. Si usted no tiene la capacidad de comparar, si usted no tiene la capacidad de analizar, si usted no puede ver, digamos, todos los escenarios que tiene alrededor, ¿cómo usted va a decidir? Y eso es una cosa básica, es del día a día. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a pensar y que todo esto, digamos, todo esto de lo que yo les he hablado durante este ratito, va conectado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes empezaron, cuando empezó la unidad didáctica, ustedes empezaron entendiendo cómo, por ejemplo, Vygotsky y Piaget explicaban los procesos de desarrollo cognitivo, cómo se va formando ese conocimiento. Una vez que ustedes entendieron cómo es posible que la persona haya adquirido el aprendizaje, entonces ustedes empezaron a ver un poco lo que fue el condicionamiento, ¿verdad? Para ver cómo esos procesos de esos procesos de pensamiento que tiene la persona se conectan con la conducta. Entonces, bueno, ves, ahí ya hay una vinculación. Después pasamos a lo que es en la tercera unidad, que les digo que habla de la neuropsicología, y otra vez volvemos a retomar la importancia y la vinculación que tiene la parte fisiológica de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, con los procesos de pensamiento, y también como eso tiene una injerencia en nuestro comportamiento, volvemos a las conductas. Y en el cuarto capítulo ustedes van a ver lo que ya yo les hablaba de estas teorías. ¿Por qué? Porque no solo, entonces ya que nosotros entendimos cómo funciona, cómo ayudar a la persona a crear su propio conocimiento, porque a través del proceso de enseñanza y aprendizaje no solo aprende el estudiante, aprende uno. Entre usted más enseñe, digamos, entre usted más quiera aprender algo, lo puede aprender, digamos, con la repetición. Por eso se hacen ejercicios de repetición. Entonces, si entre más yo lo enseñe, más lo aprendo, y así sucesivamente. Y entonces, con estas teorías, ¿verdad? También nos enseñan a las teorías estas que van a ver en el capítulo 4, no solo a cómo aprenden, cuál es el proceso, cuál es la injerencia que tiene, sino de entonces cómo se manifiestan diferentes tipos de inteligencias. Para que cerremos con qué, con que la tecnología, digamos, en los procesos de aprendizaje que digamos, que estamos llevando, que van a llevar los niños que sean, digamos, alumnos de ustedes tienen la posibilidad de marcar la diferencia, ¿verdad? Porque los van a poner a pensar, y porque además tienen estas herramientas digitales que hay ahora para hacer ese proceso de esos niños más ameno, más creativo, más dinámico, ¿verdad? Porque realmente para que el aprendizaje sea significativo, ¿verdad? O sea, y significativo quiere decir que para que yo ese aprendizaje lo pueda utilizar a placer, ¿verdad? Cuando yo realmente lo necesite, y lo puedo tener que evocar de aquí a 5 años, ¿verdad? Entonces hay cosas que yo por eso de verdad necesito aprenderlas bien, aprenderlas significativamente. Y entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Que esos niños no aprendan a memorizar. La memoria es buena y es muy útil, pero no nos sirve tanto como analizar, pensar, ¿verdad? O sea, que tengan la capacidad de deducir. Si usted, digamos, a veces uno dice, pero pucha, ¿cómo es que como que esa persona cometió el error mismo tantas veces? ¿Cómo no se da cuenta? ¿Por qué? Porque son personas que no deducen, no analizan, están simplemente reproduciendo una conducta, un patrón, y siguen y siguen y siguen. Entonces, esa es la gran complejidad de los procesos de aprendizaje, y eso es, digamos, a grandes rasgos, y pues la esencia de todo este desarrollo cognitivo que nosotros necesitamos ir
formando desde que estamos pequeños y que no va a terminarse porque nosotros seamos unos adultos, va a seguir porque el ser humano está diseñado para aprender por el resto de su vida y a veces el aprendizaje se asocia, o sea, desde hace muchos años, lamentablemente, porque como los sistemas viejos eran, digamos, tan estrictos y tan ortodoxos y tan cuadrados, lo que se hizo en el colectivo social fue digamos, como que vincular el aprendizaje con cosas aburridas, con las cosas, ay, matemáticas, ay, no, uy, es que yo me quedaba en el cole, uy, es que me regañaban, es que mis papás me pegaban, es que a mí me iba mal en los estudios, es que a mí no me gusta aprender porque me van a poner a prueba y me van a poner me van a hacer exámenes en los que yo me voy a sentir vulnerable, me voy a sentir tonto porque no me lo aprendí o por lo que sea, porque todo se enfocó mal, pero aprender no es feo, es bonito, te brinda posibilidades increíbles. Y si en el colectivo social logramos cambiar ese chip y la gente entiende que el aprendizaje es una herramienta, o sea, no es un castigo, vos aprendes y te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que el colectivo, ¿verdad? Social, porque yo hablo del inconsciente colectivo, es como la idea que socialmente, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial se maneja de la educación. En Europa y en esos países más desarrollados tienen un concepto bonito de aprendizaje, entonces la gente no lo asocia con lo feo, pero si usted aquí le dice a una persona que tiene que ir a, digamos, en este caso, al kinder, a la escuela, al colegio, luego tiene que ir a la universidad, posiblemente tenga que hacer una maestría y un doctorado, la gente lo ve como, uy, no, qué castigo, ¿verdad? Porque tengo que esforzarme, porque tengo que pensar, porque tengo que investigar, y como si fuera algo malo. Realmente, si nosotros entendemos, digamos, el privilegio que hay en el poder aprender, y uno no solo aprende académicamente, que es lo que ya les dije yo en la otra tutoría. En esta época de la modernidad, donde tenemos a disposición toda la información que queremos tener, nosotros aprendemos para la vida, no para un trabajo, no para un título, aprendemos para la vida, porque si yo soy psicóloga, sí, pero por ejemplo yo supiera coser y me quedé sin trabajo como psicóloga, pero sé coser, entonces yo puedo hacer costuras y me gano un extra. Y yo no sé, no soy chef, pero sé hacer empanadas y me pude en una situación económica respaldarme por ahí, ¿verdad? Si me quedo sin trabajo, si hay una crisis o lo que sea. El punto es que las habilidades que yo aprendo, no las aprendo para nada, las aprendo para hacerme mejor la vida. Entonces, si yo tengo la capacidad de ver eso, no soy de las personas que si se quedó sin trabajo se echa a morir porque yo no, ¿qué voy a hacer? Nadie me contrata como psicóloga. Bueno, si me contratan como psicóloga, buscaré trabajo no sé, limpiando una casa, como les digo, haciendo empanadas, pero las habilidades que yo tengo me tienen que ayudar a sobrevivir. No puedo depender de un título, no puedo depender digamos, de ese aprendizaje limitado. Entonces, aprendemos para la vida. Todo eso que yo les he repetido, digamos, desde la tutoría pasada, es porque de verdad ese es el objetivo máximo, aprender a ser las mejores versiones que nosotros mismos podemos ser, porque de ahí eso se expande y socialmente, entonces vamos a tener individuos que son independientes, analíticos, comprensivos, empáticos, que saben sobrevivir independientemente de las circunstancias, y entonces ya no hay tanta carencia, entonces la sociedad cambia, el mundo cambia, y aunque suene utópico, ¿verdad? O sea, el ideal es llegar a eso, a un mundo donde la mayor parte de los seres humanos tengan la mayor cantidad de skills o de habilidades que le permitan tener una buena calidad de vida, y por ende, ¿verdad? Entonces el ambiente cambia y todo el mundo tiene una mejor calidad de vida. Entonces, muchachos y muchachas, yo no sé si alguno tiene pues alguna duda específica con respecto a la materia. Ya este último ratito que queda podemos dedicarlo a eso, y si no, entonces podemos dar la tutoría por terminada. Como yo les dije, digamos, yo estoy consciente de que probablemente el capítulo 4 y el 5 no lo han leído porque todavía las habilidades, las unidades no están habilitadas, pero igual, digamos, son temas fáciles y si tienen alguna duda, pues posteriormente, ahí con mucho gusto, ¿verdad? Pues vamos a estar todos los profesores para aclararlas. Pero básicamente, ¿verdad? Yo quería que en este espacio de hoy hablar un poquito de cada uno de los temas, desde lo que fue el conductismo hasta ahora cerrar con lo de la tecnología, y para que ustedes lo vieran cómo se va vinculando, porque realmente, ¿verdad? Por eso tiene una secuencia en el libro, y principalmente di que la importancia
de lo que ustedes, digamos, de que lo que ustedes aprendan de este curso y cómo lo van a poder poner en práctica el día de mañana que a ustedes les toque trabajar con sus propios estudiantes. Entonces, no sé, les dejo abierto ahí el micrófono si quieren hacer alguna consulta y si no, entonces, bueno, la tutoría ya saben, está quedando grabada. Yo la subí, yo le pasaría el link a la encargada de cátedra hoy en la noche como para ver si ella ya mañana me pasa el link de YouTube y ya igual quedaría en la plataforma. También les voy a colgar los 2 videitos por si lo quieren ahí de refuerzo, volver a ver. Con mucho gusto, Tracy. Realmente, esto es algo que me gusta mucho, compartir estos espacios con ustedes. Y yo, como les digo, no me gusta repetir lo que hay en el libro, porque el libro lo pueden leer, pero sí me gusta como que ustedes logren ver que todo esto tiene una aplicación en la parte real, ya cuando ustedes vayan a estar en su espacio profesional y tal vez se acuerden de mí en algún momento, cuando, ¿verdad? Vean algún niño y ustedes le pueden ayudar a hacer la diferencia porque ustedes, digamos, se acuerdan y estudiaron bien lo del sistema nervioso y cómo funciona y de verdad, o sea, a veces tal vez uno no se da cuenta de ese tipo de cosas y realmente marcan mucho. Pero bueno, entonces, muchachos y muchachas, si no hay consultas al respecto, les agradezco mucho el tiempo. Profe. Sí. Bueno, profe, sobre ay, se me fue. Sobre este curso que tenemos que hacer. Ya se me olvidó. El podcast. No. El mapa conceptual. Ya digo. No estoy segura, digamos, sí dice el sistema nervioso y el sistema nervioso periférico, pero ese llega, digamos, los puntos que sean evaluación de la neuropsicología, aprendizaje y memoria, o sea, eso ya ahí ya no cuenta. No, realmente digamos, porque en el cuestionario como eso se abordó, entonces por eso lo del mapa conceptual estaba más enfocado a lo del sistema nervioso, como para que vean ahí como las partes que son y qué es la importancia de eso. Profe, a la hora de evaluar un trabajo, entonces a lo que entiendo usted se basa más como en el criterio de uno, más o menos. Obviamente respetando el APA y todo eso, pero que uno haya entendido bien y que pueda explicar. A ver, digamos, todos los instrumentos que ustedes, pues, todo lo que ustedes tienen que hacer tiene una rúbrica de evaluación. Digamos, por ejemplo, la wiki tiene una rúbrica de evaluación. Entonces, la idea es que la wiki contenga todos los criterios que ustedes van a encontrar ahí, ¿verdad? Que es como que explique bien el tema, pero tiene razón usted, digamos, al menos yo, Verónica Fernández, ¿verdad? Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por mis otras compañeras. Yo valoro más, digamos, que la explicación sea con las palabras de ustedes, a que ustedes me pongan textualmente lo que dijo fulano de tal, porque lo que dijo fulano de tal ya lo dijo, y eso, ¿verdad? O sea, y eso no va a cambiar. Entonces, la forma que yo sé, porque yo puedo corroborar que ustedes realmente están entendiendo el tema que están estudiando, es que ustedes los puedan explicar con sus propias palabras. Por eso se insiste, digamos, que en las actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, ustedes pueden citar y está bien, digamos, encontrar, ¿verdad? Como una cita que respalde lo que yo estoy diciendo, pero en la medida de lo posible, la mayor parte, digamos, debería ser producción de ustedes, que ustedes sean capaces de analizar el tema, estudiarlo y luego explicarlo. Al exponerlo, digamos, de la manera en que lo expongan, ya entonces ustedes pueden decir, bueno, sí, yo domino el tema, entonces tengo conocimiento del tema y ya lo entendí. Entonces, sí, digamos, yo prefiero que la mayor parte de la explicación sea como con palabra de ustedes. Está bien, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces voy a parar la